Muy buenos días, hermanos. Una vez más nos reunimos para continuar con nuestro devocional que estamos haciendo en el libro de Primera de Pedro. Es un gran libro que yo les exhorto a que lo lean, lo mediten y lo vuelvan a leer una y otra vez y mediten todo lo que está contenido ahí. Ah, este primer libro de Pedro es un gran libro, un libro que está lleno de esperanza. La iglesia estaba pasando por dificultades en ese entonces y hace grandes exhortaciones, Pedro, a través de este libro, para poder permanecer en la fe, firmes en Cristo. Grandes y preciosas promesas a través de todo este libro. Y es por eso que en su segunda epístola, ahí en el versículo 3, dice que por el divino poder de Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, por medio del conocimiento de aquel que nos llamó a su excelencia y gloria, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces este libro es un libro que nos exhorta a conocerle a Él más, y que al pasar por dificultades y tribulaciones en la vida, como los hermanos y hermanas que estaban sufriendo en ese tiempo persecución de Roma. Ahora puede ser otra las circunstancias, puede ser el COVID, puede ser las circunstancias económicas que esto ha ocasionado para todos. Entonces, hermanos, es tiempo de meditar la palabra de Dios. Y fíjense ustedes, nuestro estudio de hoy van a ser los primeros 10 versículos del segundo capítulo. Es una gran sección y vamos a empezar orando. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que nos das de reunirnos para poder aprender de ti, Señor, poder conocerte mejor, Señor, y poder ver de qué forma podemos aplicar tu palabra en nuestras vidas. Señor, ayúdanos por medio del poder de tu Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que mora en nosotros, el Espíritu de Cristo, de poder hacer tu voluntad en nuestras vidas, Señor, porque necesitamos de ti en todo. Y te damos gracias, Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer los primeros 3 versículos, hermanos, que dicen lo siguiente. Y de nuevo, yo estoy usando la Reina Valera 2015, usa un español más actualizado, y dice lo siguiente, versículo 1, habiendo dejado pues toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidia y toda maldicencia, deseen como niños recién nacidos la leche de la palabra no adulterada, para que por ella crezcan para salvación, puesto que han probado que el Señor es bondadoso. Fíjense, está hablando pues de la palabra de Dios. La palabra de Dios da vida. La palabra de Dios tiene vida. Y la palabra de Dios alimenta la vida. Alimenta nuestra vida espiritual. Entonces, como creyentes, debemos de verdaderamente tener un deseo intenso por la palabra de Dios, así como un bebé ansía por la leche. Y la leche que debemos de ansiar, que sea no adulterada, no diluida, sin ningún aditivo ni de ninguna manera alterada. Es verdaderamente triste ver algunos hermanos y hermanas cristianas que no tienen un deseo por aprender y leer la palabra de Dios. No tienen un deseo por estudiarla. Y tenemos a nuestras manos aquí la palabra de Dios en la Biblia. No hay ningún sustituto que valga la pena en comparación a la palabra de Dios. En cuanto la estudiamos renglón por renglón, palabra por palabra y concepto por concepto, es alimento espiritual para nuestras almas, para nuestras mentes y para nuestros corazones. Fíjense, Isaías, hablando de la palabra de Dios, dice lo siguiente en 55:2. ¿Por qué gastan dinero
en lo que no es pan, y su salario en lo que no satisface. Escúchenme bien. Comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos, refiriéndose a la palabra de Dios. Pero el Señor, conociendo nuestra condición, ha hecho provisiones para nuestras necesidades. Primeramente, en sus manos, hermanos, tienen la palabra de Dios, tienen todo el consejo de Dios. Y aparte de eso, fíjense en Jeremías lo que nos dice: les daré pastores que cumplan mi voluntad, para que los guíen con sabiduría y entendimiento. O sea, tenemos maestros y tenemos pastores que enseñan la palabra de Dios. Pero es importante no simplemente recibir, sino buscar, escudriñar, porque Ezequiel lo retrata de una manera muy clara. Usan imágenes campestres del campo y demás, porque eso era lo típico de esa cultura. Fíjense, Ezequiel en 34:14 nos describe como las ovejas del prado del Señor, y al mismo tiempo habla de un tiempo futuro. En el versículo 14, el versículo 30, del capítulo 34, perdón, dice: las haré pastar en los mejores pastos, y su aprisco estará en los montes altos de Israel. Ahí descansarán en un lugar, en un buen lugar de pastoreo, y se alimentarán de los mejores pastos de los montes de Israel. Hermanos, vean esta imagen. A mí me ha tocado ver pastores en diferentes partes, en Israel y en otras partes del mundo. Y la función del pastor es guiar estas ovejas a lugares donde hay pastos buenos para que se puedan alimentar los animalitos, que haya agua para que se puedan tomar agua. En toda esa experiencia de ver todos estos pastores, en ninguna ocasión me ha tocado ver algún pastor que tenga una ovejita o un borreguito, borreguita en los brazos y esté agarrando el zacate y se lo esté metiendo en la jeta al animalito. No. El animalito tiene que salir y se debe de alimentar. Y de igual manera, hermano, tú y yo somos ovejas del prado de Dios. Nos debemos de alimentar con la palabra de Dios. Y debemos de buscarla en el libro que tenemos en nuestras manos, que se llama la Biblia. Debemos de escudriñar, debemos de meditar, debemos de pensar en la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea nuestro deleite. Fíjense, la palabra de Dios es descrita como pan en Mateos 4:4, o Mateo, perdón, 4:4. Es también descrita como pan en Lucas 4:4, en Deuteronomio 8:3. Y luego en el Salmo 119, versículo 103, es descrita como miel, más dulce que el panal de miel. O sea que es sustento, es alimento, es dulzura, es complacer esa necesidad de nuestra alma. Y fíjense, en ocasiones vemos niños que están acostumbrados a una dieta deficiente, a comer lo que no se debe. Inclusive en mi experiencia me ha tocado ver madres que ponen Coca-Cola en el biberón y le dan al bebé Coca-Cola, haciéndolos adictos a esa azúcar y a todas esas sustancias químicas que nada bueno tienen. Discúlpenme los que les encanta la Coca-Cola, pero no se le debe dar eso a un bebé, se le debe dar leche o fórmula o lo que sea. Y Pedro nos advierte que hagamos a un lado esas actitudes erróneas, o sea, que impiden el apetito y el crecimiento espiritual de la fuente que debe ser la palabra de Dios por sustitutos. Nos dice que abandonemos la maldad, que significa esa perversidad, todo engaño, cuando usamos palabras y acciones premeditadas para obtener lo que queremos. Al actuar de esta manera, tratamos de esconder nuestras intenciones, lo cual resulta en lo que se llama hipocresía, que nos dice ahí en el primer versículo. Y muchas de las veces, cuando obramos de esta manera, es el resultado de envidia, que va acompañada de esa actitud de hablar malévolamente de alguien. Cuando nuestra vida está regida por estas actitudes, nuestro apetito por la palabra de Dios se pierde.
es como una mala alimentación en una criatura. Entonces, al dejar de alimentarnos con la palabra de Dios, dejamos de crecer espiritualmente y dejamos de gozar el gozo de la gracia de nuestra salvación que tenemos en nuestro Señor. Cuando un creyente está creciendo en la palabra de Dios, su actitud es de paz, contribuye a la unidad de la iglesia. Es una persona, un hermano o hermana no problemático ni complicado, sino que es una persona que es fácil con quien llevarse. Entonces debemos de confiar en la palabra de Dios. Sí, la palabra es poderosa para crear nuevas criaturas. O sea, cada vez que alguien nace de nuevo, que es creado de nuevo, es regenerado, eh, vemos que la palabra es poderosa para crear también el deseo en nuestras almas de conocer más a fondo, con más profundidad, quién Él es. Entonces el poder está presente en cada uno de nosotros. Es el mismo poder que resucitó de la muerte a Cristo. Y en Efesios 1, versículos 19 y 20 nos dice, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la derecha en regiones celestiales. Eso es lo que tenemos en la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos en el Espíritu que mora en nosotros. Este poder, ¿no creen ustedes que pueda crear en nuestras almas el deseo de buscarlo más por medio de su palabra? Entonces hay que confiar en Dios, hay que tener confianza plena en lo que Él puede hacer. La palabra no solamente es poderosa para crear, la palabra es poderosa para destruir. O sea, la palabra de Dios, como vemos ahí en el versículo 1, nos dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones. Versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Y una de las maneras como la palabra de Dios crea ese deseo por la bondad de Dios es al destruir el deseo por ciertas cosas, o sea, la malicia, el deseo de dañar a alguien, ya sea con palabras o con hechos, o engaño, un deseo por obtener una ventaja o mantenerse en cierta posición a base de mentir, de manipular y de engañar a los otros. Hipocresía es ese deseo de no ser conocido como realmente somos. Eso es lo que es hipocresía. Envidia, el deseo de tener algún beneficio o privilegio que otro tiene y luego surge resentimiento en contra de esa persona por lo que tiene y no lo tengo yo. Detracción, el deseo de vengarse, de ensalzarse, que a menudo es el resultado de un deseo profundo de desviar la atención de nuestras fallas. Y a medida que podamos detractar a otro y ocultar nuestra propia oscuridad. Lo que Pedro nos dice aquí es que ambas cosas no pueden florecer en el corazón humano. O sea, la bondad de Dios no puede florecer en un corazón que está lleno de engaño y de hipocresía. Y Santiago nos lo retrata de una manera tan clara en Santiago 3:11 cuando dice, ¿puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Es imposible, no puede salir, brotar de una sola fuente las dos cosas. El resultado o la aplicación de esto es que el crecimiento es necesario y no debemos permitirnos caer en el fatalismo de decir, así soy, no puedo cambiar. Y en realidad no puedes cambiar, te doy la razón. El único que te puede cambiar es el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Y luego dicen, no puedo creer, no necesito crecer, perdón. No puedo crecer, no necesito crecer. Hay que desechar esa manera de pensar como si fuera un trapo viejo y apestoso y buscar a Dios con todo nuestro corazón y crecer nuestra salvación. Recuerden, hermanos, necesitamos vernos como Dios nos ve.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, he aquí están siendo hechas nuevas. Entonces, el problema a veces es que no nos vemos como Dios nos ve. Continuando en la lectura, vamos a leer del versículo 4 al 8 y dice lo siguiente. Acercándose a él la piedra viva, que fue ciertamente rechazada por los hombres, pero delante de Dios es elegida y preciosa. También ustedes sean edificados como piedras vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por esto contiene la escritura. He aquí, pongo en Seón la piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que cree en él jamás será avergonzado. De manera que para ustedes que creen es de sumo valor, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores, esta fue hecha cabeza de ángulo y esta piedra de tropiezo y roca de escándalo. ¿Por qué? Aquellos tropiezan siendo desobedientes a la palabra, pues para eso mismo fueron destinados. O sea, Jesucristo es el Redentor y solamente hay un edificio espiritual que se llama la iglesia. Y nosotros somos piedras vivas o vivientes de esa iglesia, somos piedras que somos parte de esa estructura. Cristo es la piedra angular, Él es el que sostiene todo el edificio, nos dice Efesios 2:20. Todos los cristianos somos partes de ese edificio, todas denominaciones, no denominacionales, todos. Y aún cuando no coincidimos, precisamente por esa diversidad de denominaciones en todos los puntos que creemos, John Wesley nos dijo lo siguiente: en las bases fundamentales del cristianismo debemos de estar de acuerdo. En los puntos secundarios o no fundamentales, libertad, pero en todo con piedad unos para otros. O sea, ¿qué es lo que nos va a distinguir? El amor que tenemos el uno para el otro. No importa si no estamos de acuerdo en puntos secundarios, no fundamentales. Debe de haber amor. Pedro nos describe a Jesucristo como esa piedra viviente que ya ha resucitado de la muerte en victoria. Y es una piedra escogida del Padre y es preciosa. Las citas hechas aquí por Pedro las tomó de Isaías y las tomó de un salmo al describir a Cristo como escogido por el Padre y rechazado por los hombres. Fue tropiezo por no ser el Mesías que ellos esperaban. Jesús hace mención de esto en las Escrituras cuando debatía con los líderes judíos ahí en el capítulo 21 de Mateo. Aunque rechazado por los hombres, fue exaltado por Dios. Y la causa verdadera del rechazo de los judíos, lo acabamos de leer ahí en el versículo 8, desobedecieron la palabra de Dios. De lo contrario, hubieran recibido al Mesías y hubieran sido salvos. Aún hoy en día los hombres rechazan a Dios, rechazan a Cristo. ¿Por qué? Porque el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, es este mensaje el poder de Dios. Eso es en 1 Corintios 1:18. Quienes creen en Cristo no serán avergonzados, nos dice la Escritura. En los versículos 4 y 6 vemos 6 pasos por medio de los cuales Dios recibe sacrificios espirituales aceptables a Él. El primero es por medio de Jesús, que es la piedra viva, nos dice el versículo 4. Pedro hace referencia, como dije anteriormente, a Isaías 28:16 y al Salmo 118:22. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Seón por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa,
de cimiento estable. El que creyere, no se apresure, no será avergonzado. Y 22, Salmo 118, 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El segundo es, quienes lo desean van a él. En el versículo 4 vemos el segundo punto. En cuanto hemos probado la bondad de Dios, nos dice el versículo 3, ahora ansiamos como bebés la leche espiritual y venimos a él. Y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. El tercer punto es, somos formados en piedras vivas o vivientes. El hecho de venir a Él, somos formados en piedras vivas para el uso de construir ese edificio espiritual que describe en el versículo 5. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Al entrar en contacto con la piedra viva, nos aviva y perfecciona para ser parte de su plan arquitectónico, de esa casa espiritual. Y cuarto, somos edificados en una casa espiritual. Cuando venimos a la piedra viva, somos formados en piedras vivas para construir esa casa espiritual. El constructor es Cristo. Él nos edifica a cada uno en ese templo espiritual, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿No saben ustedes? Son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes, nos dice Pablo en 1 Corintios 3:16. Y quinto, somos un sacerdocio santo. No solamente pasamos a formar este templo de Dios para habitar con Él, sino que además somos un sacerdocio santo. Somos pues participantes activos en la alabanza, pero no simplemente como participantes, sino como sacerdotes. Todos somos sacerdotes de Dios, por lo tanto debemos de acercarnos a Dios como sacrificios espirituales. Con sacrificios espirituales. Los sacerdotes traían sacrificios al tabernáculo y este ha sido reemplazado por la iglesia cristiana. El altar fue reemplazado por Jesucristo y su sangre preciosa. Y los sacerdotes ahora han sido reemplazados por nosotros, quienes creemos en Cristo Jesús. Es más, ahí más adelante, cuando en el tercer capítulo habla del rol del hombre, habla de ser como un sacerdote en la familia. Entonces vemos que hay sacrificios espirituales que son ofrecidos a Dios a través de Cristo, que es el sexto punto. Y el propósito de todo esto es que los sacrificios espirituales sean ofrecidos y aceptables a Dios a través de Cristo. Jesucristo es infinitamente precioso. Y todo esto nos debe causar que amemos a Cristo con todo nuestro corazón. Porque Él es el único camino a Dios. Él es el único camino a la vida eterna. Él es el único camino para poder morar con Dios. Y es por eso que en el versículo 7 nos dice, Él es precioso y valioso para quienes creemos en Él. Es infinitamente valioso para nosotros. No hay en el universo alguien de mayor valor para nosotros, quienes somos creyentes. Cristo significa más que cualquier otra persona, debe significar más que cualquier otra persona para nosotros. La pregunta es precioso Jesucristo para ti? Lo precioso de Jesús para nosotros es que por medio de Él conocemos a Dios, venimos a Dios, experimentamos la presencia de Dios, ofrecemos sacrificios aceptables a Dios. Sin Él, todo es oscuridad, separación de Dios y merecedores de su ira. ¿Y cuáles son estos sacrificios espirituales de lo que habla Pedro aquí y hablan en otras partes Pablo? Bueno, primeramente, nuestros cuerpos. En Romanos 12:1 hay una descripción preciosa que dice,
Ahora, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en un sacrificio vivo, agradable, puro ante Dios. O sea, lo que indica es que todo lo que hagamos con nuestros cuerpos debe ser un acto de alabanza a Dios, de glorificar a Dios, de honrar a Dios. Pablo, en 1 Corintios 10, 31, nos dice que todo lo que hagamos, que sea para la gloria de Dios. Y en segundo, los sacrificios espirituales deben de ser alabanza y expresiones de gratitud, lo cual incluye cantar, hablar palabras de alabanza, como nos dice en Hebreos 13:15. Permítanme leerles ese versículo. Dice lo siguiente: y Él murió por todos, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó para ellos. Entonces, así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza. Es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Este tipo de sacrificio de alabanza y gratitud a Dios es individual y en grupo. Individual cuando uno está haciendo su devocional individual, y en grupo, en familia, en pequeños grupos, en la iglesia. Y tercero, los sacrificios que agradan a Dios son obras de amor, los cuales incluyen obras de dar y compartir. Fíjense, volviendo a Hebreos, en capítulo 13 y versículo 16, dice: no se olviden de hacer el bien y de compartir lo que tienen, porque tales sacrificios agradan a Dios. O sea, no hay que olvidarnos de hacer el bien, no hay que olvidarnos de compartir con los que no tienen, porque estos son sacrificios que agradan a Dios. Leyendo pues ahora versículos 9 y 10, dicen lo siguiente: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en el tiempo pasado no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios, no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Una nación santa. Hemos sido apartados exclusivamente para Dios. Nuestra ciudadanía es en el cielo, nos dice Filipenses 3:20. Por lo tanto, hay que obedecer las leyes del cielo. Hay que buscar complacer a Dios. Lo que Israel se le olvidó es que era una nación santa y apartada, y empezó a romper los muros que los separaban de lo puro y de lo impuro. Ya en Levíticos 10:10 Dios les había dicho para que puedan distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro. Pero no obedecieron a Dios. Se fijan, es importante obedecer. Es buscar obedecer a Dios y su ley y sus conceptos y sus preceptos. Somos el pueblo de Dios cuando no éramos pueblo de Dios, porque pertenecíamos a Satanás y al mundo. Y eso lo pueden leer ustedes en Efesios 2 capítulo, versículos 1 al 3 y 11 al 19. Pero hemos sido adquiridos por Dios a un precio elevadísimo. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre, nos dice Hechos 20:28. O sea, Dios nos ha adquirido por medio del sacrificio de su Hijo en la cruz. ¿Qué aplicación tiene esto? ¿Cómo puedo responder entonces a esta exhortación al crecimiento espiritual como el pueblo de Dios que somos? Bueno, primeramente, orando intensamente, individualmente, en familia, en pequeños grupos, para que Dios le dé a usted y a mí y a todos nosotros una pasión por compartir la esperanza viva que tenemos en nosotros.
orando por el gozo del nuevo nacimiento que ha ocurrido en nuestros corazones, orando por un amor hacia gentes perdidas y por el celo de ganarlas por Cristo, para Cristo y por medio de Cristo. Hay que ofrecernos en el ministerio como una alabanza a Dios, pero sin descuidar nuestra relación con Él, sin descuidar nuestra vida devocional con Él. Hay hermanitos que tienen mucho entusiasmo por participar en todos los ministerios y están de pared a pared y de rincón a rincón, pero descuidan la lectura de la palabra, descuidan su devocional diario con Dios. Nuestra alabanza no es una vez a la semana, son 7 días a la semana, dice A.W. Tozer. No es nada más el domingo, es de lunes a domingo, todos los días debe de ser. Entonces, hermanos, aunque algunos cristianos diferimos en cuestiones secundarias, no fundamentales, aún así nos debemos de llevar bien. Todos quienes apreciamos una sola fe y buscamos honrar al Señor, podemos amarnos unos a otros y caminar juntos. Esto nos dice Efesios 4:1 al 6. El Señor nos llama en ministerios diferentes, conforme a los dones que nos ha concedido. Pídale a Dios que le dé la disposición de amarle a Él y a su prójimo y a sí mismo. Y quiero terminar con esto, hermanos, hablando de un atributo muy importante de Dios, su soberanía. La soberanía de Dios debe de ser nuestra seguridad máxima. En las palabras de R.C. Sproul, que dijo, si un solo átomo en el universo anduviera libre y no sujetado a la ley de Dios, entonces todas las promesas de Dios no valen nada. Esa soberanía, esa solidez, ese control que Dios tiene del universo, es nuestra seguridad de podernos refugiar y de creer y de buscarle a Él, porque en Él está todo lo que necesitamos. Hermanos, al tener a Cristo tenemos todo lo que necesitamos, porque en Él está toda la fuente de sabiduría y de conocimiento. No hay nadie que es como Él. Tenemos nuestra responsabilidad y nuestra responsabilidad es buscarle de todo corazón. Y Él dice, y me encontrará. Yo los invito, hermanos, a que lean y vuelvan a leer este libro de 1 de Pedro y mediten en su palabra. Mediten bien en su palabra. Pedro fue inspirado por el Espíritu de Dios para escribir estas palabras para beneficio de los hermanos en aquel entonces y en la actualidad. Yo los invito a una vida de mayor devoción, de mayor lectura y meditación en la palabra de Dios, para que podamos reflejar la presencia de Cristo en nosotros y ser testigos fieles al mundo para alcanzar almas por Cristo. Cerremos en oración, hermanos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, por esta carta de Pedro. Y en este momento, Señor, te pedimos por nuestros hermanos y hermanas que están sufriendo los efectos del COVID-19, que están sufriendo los efectos de una economía disminuida. Señor, que añoramos estar en compañía de nuestros hermanos y hermanas en la iglesia, pero bajo las circunstancias actuales no es posible. Pero Señor, te pedimos que cuides y protejas México, Señor. Que toques tú el corazón de muchas personas a través de estas circunstancias difíciles, para que lleguen al conocimiento de la verdad, Señor. Que alguien les comparta, que alguien que tiene el deseo de reflejar a Cristo en su vida
sea un testigo fiel y celoso por ti, Señor. Y que muchos corazones sean convertidos en México a ti, Señor. Gracias, Señor, te damos por tu presencia en nuestra vida. Que tú tuviste la misericordia de predestinarnos, y de escogernos y de elegirnos y de darnos el regalo más precioso que hay. Y ese se llama Jesús el Cristo. Y en el nombre de Cristo Jesús te damos toda la honra, toda la gloria, hoy y siempre. Amén. Gracias, hermanos. Cuídense, cuiden sus familias, cúbranse, protéjanse, manténganse saludables, pero más que nada, la salud espiritual es la más importante. Busquen a Dios todos los días, todos los momentos de su existencia. Dios los bendiga y que tengan buen día.